Gotitas de esperanza. Reflexión diaria de la palabra. Alimentar el espíritu y animar nuestra confianza en Dios. Por Monseñor Marco Antonio Merchán Ladino, obispo de la diócesis de Neiva. Un saludo muy afectuoso para todos en este miércoles, fiesta de Santo Tomás. De él conocemos aquello que el cuarto evangelio cuenta. Fue él quien animó a los demás apóstoles a ir a Jerusalén dispuestos a morir con Jesús. Su pregunta lo llevó más tarde a que Jesús se revelara como el camino, la verdad y la vida. Y fue también él quien con su incredulidad nos ayudó a fortalecer nuestra adhesión a Jesús con su profunda confesión, aquella de Señor mío y Dios mío. Como dice San Gregorio Magno, todo esto sucedió por disposición divina. La bondad de Dios actuó de un modo admirable, ya que aquel discípulo que había dudado, al palpar las heridas del cuerpo de su maestro, curó las heridas de nuestra incredulidad. Más provechosa fue para nuestra fe la incredulidad de Tomás que la fe de los demás discípulos, ya que al ser él inducido a creer por el hecho de haber palpado, nuestra mente, libre de toda duda, es confirmada en la fe. De este modo, en efecto, aquel discípulo que dudó y que palpó se convirtió en testigo de la realidad de la resurrección. Este último episodio es el que nos presenta la liturgia en el día de hoy. Por lo que sabemos, Tomás amaba al Señor, estaba dispuesto a morir a su lado, quería saber a dónde iba para estar donde Él estuviese. Quizá por eso no estaba con los suyos cuando el Señor los visitó después de la resurrección, porque era valiente, más que los otros, que estaban allí encerrados por miedo. Es justo entonces que también Él quiera verlo. Estaba en juego su vocación de anunciar lo que había visto y oído. El tema central es la fe, que siempre quiere ver y tocar. Ver y tocar tiene dos sentidos. Un sentido físico, reservado a los que estaban con el Señor y lo aceptaron, pues también los que lo crucificaron lo vieron y tocaron, pero no creyeron en Él. Y existe otro ver, un ver y tocar en sentido espiritual e interior, reservado a nosotros, llamados a creer en Él, amarlo sin verlo físicamente, pero sí viéndolo en la fe, en la palabra que lo anuncia, en el pan de la Eucaristía que nos alimenta y en el hermano que es signo de su presencia. Tomás es llamado el gemelo nuestro en cuanto somos hombres y mujeres de poca fe, pero al tiempo llamados a ser gemelos de Jesús mediante la fe, llamados a convertirnos en su misma imagen. Y es también gemelo Tomás del Señor, pues está dispuesto a morir a su lado. El otro aspecto es que no estaba con ellos, estaba solo, aislado, no era solidario con ellos en el miedo y sus fragilidades. Estaba encerrado en su soledad que es tanto heroica como destructiva, la soledad que solo veía la muerte en el horizonte. Al encontrarse con todos le anuncian que han visto al Señor, lo hacen con alegría, pues la visión de Dios es la vida del hombre. Él entonces reclama, es un derecho que él defiende, pues no es un desconocido, es uno de los 12. Quiere ver la señal de los clavos, pues es el sello de la identidad del crucificado, el comprobante de su autenticidad. Por eso no acepta el testimonio de la palabra y del Espíritu, quiere ver y tocar. Es cierto que esto es signo de incredulidad, pero también es búsqueda de certeza, de comunión profunda con el crucificado, de audacia, de ir un poco más allá que el resto. Quiere ser desmentido por los hechos, por las pruebas, aun cuando esto le cueste quedar mal ante los demás. Finalmente, llega el encuentro entre Tomás y el Señor. Ocurre 8 días después del primer día de la semana, el de la nueva creación. Tomás está con todos y el Señor se presenta en medio, como continuará a hacerlo por siempre en la celebración de la Eucaristía, hasta cuando suba al Padre con todos los hermanos. Su saludo es paz, vida, pero luego se dirige a Tomás con humildad. El Señor se pone a su disposición, es condescendiente con su querer y lo exhorta a hacerlo realidad, a meter los dedos en sus heridas que permanecen y permanecerán abiertas,
pues son la puerta por la que Dios viene a nosotros y nosotros entramos en Dios. Lo exhorta luego y nos exhorta a dejar la incredulidad y a volvernos creyentes. Separados de los demás como Tomás, cultivaremos la desconfianza. Unidos, en cambio, compartiendo hasta los temores y las faltas de fe, nos apoyaremos y de todos modos contaremos con la certeza de que el Señor se hará presente en medio de nosotros para darnos la paz y llenarnos de confianza. La escena no dice que Tomás haya metido sus dedos en las heridas, pues la actitud humilde y condescendiente de Jesús lo deja sin palabras. Tan solo es capaz de proferir aquel solemne Señor mío y Dios mío, que acompaña su inmenso salto de la incredulidad a la fe. Jesús es reconocido por primera vez como Dios, el Dios que nadie podía ver. Se revela ahora en sus heridas de amor. Es un Dios crucificado que muere por amor y que con su gesto da muerte a todos los dioses que el hombre ha creado, pues ante Él no tienen nada que hacer. Si Jesús está vivo, entonces el Evangelio es verdadero. Si sus heridas están abiertas, entonces el Señor no es un fantasma. Si Jesús ha resucitado, nuestra vida entonces puede cambiar y vale la pena que cambie. En las manos de Tomás están todas nuestras manos, las de los que creemos sin haber tocado y vemos sin haber visto. Pues dichosos son los que creen sin haber visto. Demos gracias a Dios, recibamos la bendición, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén.